Isaías 64:8. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya. Este versículo, ese versículo de la Biblia le da lo que conocemos como el tema del mensaje. Y para este tema vamos a estar tratando el gran alfarero. Dile al que está a tu lado, el gran alfarero. Amén. Aleluya. El profeta Isaías aquí quería presentar nuestra identidad y la identidad del Padre. O sea, quién es el Padre para nosotros y quiénes somos nosotros para el Padre. Amén. Y es bien interesante porque una de las palabras que él usa para definir formar en el hebreo, esa palabra es yatzar. Y-A-T-S-A-R, yatzar. Amén. Y esa palabra aparece en varias ocasiones en la Biblia, limitada, pero aparece. Y una de esas ocasiones es cuando aparece en el principio de la Biblia, en Génesis 2:7, cuando Dios habla de formar al hombre. Amén. El autor que hizo Génesis quiso usar esa palabra específicamente porque tiene un significado diferente a las otras de formar. En hebreo hay 7 palabras que se puede usar para formar, pero esta en específico habla de formar con las manos. Es la única palabra que nos da esa definición. Por eso en Génesis 2:7 el autor usa esa palabra, yatzar, porque no es una palabra como Dios hizo la creación, porque dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y que dijo, sea la luz, y fue. Dijo, haga hierba, y fue la hierba, ¿verdad? Dijo, sepárense las aguas de la tierra. Y a la tierra, a lo que estaba descubierto llamó tierra, y a lo que estaban las aguas las juntó todo y la llamó mares, ¿verdad? El poder de la voz de Dios es creativo, ¿verdad? Tenemos todo eso claro, ¿verdad? Que Dios puede crear con su voz. Aleluya. Pero cuando Dios decide crear al hombre, se junta y dice, hagamos al hombre. Y cuando Génesis 2 describe la forma de que Dios creó al hombre, dice yatzar, formó, usó sus manos para crear. Y dice la Biblia que tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Dile al que está a tu lado, yatzar. Porque esta palabra tiene un significado bien importante de lo que vamos a hablar. Por lo que le dije anteriormente, yatzar significa formar con las manos. Dios podía decir en cualquier momento, hágase el hombre, y tú ibas a aparecer, y yo iba a aparecer, Adán iba a aparecer, y Eva, amén. Pero el Señor tomó de su tiempo para formarnos. Y eso es lo que nos hace diferente de toda la creación. Y por eso hoy le podemos dar gloria a Dios, porque tomó de su tiempo para hacernos a cada uno de nosotros. Si ese aplauso fue para tu creador, dáselo en grande, porque Él se lo merece. Aleluya. Si presentamos a Dios como el gran alfarero, que es lo que es en nuestra vida, tenemos que darle un poco de contexto, ¿verdad? A lo que es el barro, a lo que el alfarero trabaja, con lo que el alfarero trabaja. Y es que el barro se compone de polvo, o sea, de tierra, de lo que esa es la materia prima, pero necesita algo bien interesante que es el agua también.
Lo voy a dejar ahí, más adelante le voy a explicar un poco más qué es eso. Pero esos dos componentes forman lo que es el barro, la masa, ¿verdad? Y cuando hablamos de que Dios formó al hombre, de que Dios hizo yatzar con cada uno de nosotros, nos habla de un Dios que es íntimo, de un Dios que se puede ensuciar sus manos para hacernos a cada uno de nosotros. Un Dios que no es alejado. No quiero decir que la creación Él la hizo como alejado, pero no le dio la connotación que te dio a ti y a mí al momento de ser creado. Amén. Y es por eso que somos tan importantes para Dios. Y es por eso que tú eres una pieza clave dentro de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de eso, del alfarero también, cada alfarero necesita un diseño. Y es que antes del alfarero comenzar a trabajar con el barro, ya el alfarero tiene en mente la pieza que quiere hacer. Y eso me habla de que tú y yo fuimos creados con propósito. Que tú no apareciste por accidente, que yo no aparecí por accidente, sino que el gran alfarero tuvo en mente hacerte a ti, hacerme a mí como una pieza valiosa, como una pieza que tiene peso, como alguien que tiene propósito. No estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí porque el destino quiso que estemos aquí. Estamos aquí porque el gran alfarero nos tomó en sus manos y nos creó, nos formó. Aleluya. Otra característica que tiene que tener el alfarero es la paciencia. Porque cuando se está trabajando con algo, especialmente con el barro, se pueden dañar las piezas. Amén. Se puede desbaratar y el alfarero necesita paciencia para poder volver a formarla, para poder volver a armar lo que Él tiene en mente con cada uno de nosotros. Y es que las manos del Padre no te desechan porque tú te dañaste en sus manos. Las manos del Padre siempre tienen el Padre siempre tiene ese anhelo de restaurarte una y otra vez. Una y otra vez. Aleluya. Por eso cuando Dios invita a Jeremías y le dice, desciende a casa del alfarero. Estamos hablando de Jeremías 18. Le dice, desciende a casa del alfarero. Jeremías ve que el alfarero se le daña la pieza que estaba haciendo, la vasija que estaba haciendo. Dice la Biblia literal que se le dañó en sus manos. Pero dice la Biblia también que el alfarero la tomó nuevamente y hizo una vasija nueva. Yo no sé cuántas veces tú has creído que te desbarataste en las manos de Dios. Pero yo tengo una palabra para ti en esta mañana, y es que el Señor va a tomar el tiempo que Él necesite para hacerte la vasija que Él ha diseñado para tu vida. Aleluya. Nada va a cambiar eso para Dios. Nada lo cambiará. Por eso Dios le dijo a Jeremías, ¿tú no crees que yo podré hacer eso con ustedes, oh pueblo de Israel? ¿Tú no crees que yo puedo restaurar esa vasija aunque se haya dañado 1000 veces? Dice Jeremías le decía en la mañana que fue un hombre. Si tú lees el libro de Jeremías, incluso el mismo versículo 18 más para abajo, no habla muchas cosas muy bonitas y muy agradables del pueblo de Israel. Y habla de cómo Dios lo puede desbaratar una y otra vez, y le dice cosas malas que le va a pasar por su pecado, porque no se quieren arrepentir, ¿verdad? Pero al final del capítulo de Jeremías, el versículo 29, casi al final, Jeremías tiene que escribir que los planes de Dios
que los planes que tiene Dios para nosotros son de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal son lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en la rueda, cuando estamos en las manos del alfarero, el alfarero ve algo que necesita restaurar y dice: necesito comenzar de nuevo. Necesito comenzar de nuevo contigo, porque es que si no, te me vas a dañar. Porque es bien interesante que el alfarero tome de su tiempo y te haga a la perfección. ¿Tú sabes por qué? Porque si algo el alfarero deja que no debió de dejar en ti, cuando entres al horno, te puede dañar. Si tú entras al horno tal y como tú estás, sin el alfarero trabajar contigo, te dañas. Se rompe, la pieza se rompe. Dice, estuve investigando y dice que la pieza no se sabe que va a salir perfecta hasta que se entra al horno. Hay un momento de secado que es el sol, y si pasa algo con la pieza, el alfarero lo puede restaurar, pero una vez se entró al horno, no hay vuelta atrás. Y es por eso que el alfarero necesita trabajarte antes de entrarte en las pruebas, porque si sabes que si entras así en esas pruebas, te van a matar, te van a destruir. Y es por eso que el alfarero tiene que santificarte, y a eso yo le llamo la limpieza. Si tomamos el polvo de la tierra, ¿verdad? Tierra, y la queremos hacer barro, esa tierra puede venir con muchísimas cosas. En lo que son del campo, los que han trabajado una vez la tierra, saben que esa materia prima tiene muchas piedrecitas, tiene muchas raíces, puede tener espinas también, puede tener, porque cuando tú lo coges, tú no te vas a decir: ah, no, esta sí, esta no. Tú tienes que coger un puño, ¿verdad? Pero después que lo tiene en la mano, es que él comienza la limpieza de lo que será el barro, ¿verdad? Y esas piedras, esas raíces, esas espinas que muchas veces traemos, pueden ser el pecado, pueden ser raíces de amargura, pueden ser hábitos, pueden ser cosas que no le agradan a Dios, como el gran alfarero. Y el Señor tiene que comenzar a sacarla de nosotros. Y a veces esas cosas duelen. Yo voy a beber un chin de agua porque ustedes están muy serios. Sí. Parece que se está poniendo seria la cosa. Y es que cuando el Señor comienza a quitar cosas de nosotros, no es algo placentero, pero es necesario. No es placentero, pero es necesario. Cuando el Señor comienza a quitar amistades, no es placentero, pero es necesario. Cuando el Señor comienza a quitar hábitos que tú hiciste por miles de años, no es placentero, pero es necesario. Es necesario porque el resultado final de lo que Dios quiere contigo, nada de eso puede estar ahí. Encontramos un David que en el Salmo 51 tiene que escribir estas palabras. Y él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Y eso habla del proceso que Dios tiene que hacer para la purificación de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes le pueden decir al Señor: purifícame y seré realmente limpio. Pero yo te invito en esta mañana que tú estás delante del gran alfarero, por si no lo sabías. Él te puede cambiar. Él puede purificar tu vida. Él puede purificar tu alma. Él puede cambiar tu entorno, hacerlo todo nuevo en el nombre de Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
Y eso habla de cuando el alfarero está creando la vasija. Esto no lo dije en el primer culto, pero le tocó a ustedes como primicia. Cuando el alfarero está creando su vasija o lo que sea que él va a crear, él tiene que comenzarle a dar forma. Y cuando ya tiene la altura que él quiere, él tiene que comenzar a meter sus manos adentro de la vasija. Y cuando él entra las manos adentro de la vasija para darle forma, va corriendo. Vayan conmigo, ¿verdad? Está en la mesa, le está dando ahí, va dando vueltas. Él tiene que entrar sus manos. Y muchas veces esas manos penetran hasta lo más último de la vasija, hasta el interior, y saca todo lo que no. ¡Aleluya! Esa mano tiene que entrar del gran alfarero en nuestras vidas y sacar lo más profundo. Dice David, escudriña mi corazón. Escudriñar es buscar minuciosamente. Minuciosamente el Espíritu Santo tiene que buscar dentro de ti. El Padre tiene que sacar lo que no le agrada. El Padre tiene que sacar lo que te mata. El Padre tiene que sacar las impurezas. El Padre tiene que sacar esas raíces que te matan. Esas espinas que castigan lo que tú eres. Aleluya. Por eso Dios hace yatzar con nosotros. Porque es que tiene que tocarnos. Es que tiene que tocarnos. Es que tiene que mordiarnos. Aleluya. Porque si nos deja tal y como somos, cuando entremos en las pruebas, cuando entremos en el fuego, cuando entremos en el horno, no vamos a quebrar. No vamos a servir. Y mi Dios no hace nada malo. Mi Dios es perfecto. Mi Dios es perfecto. Mi Dios es perfecto. Aleluya. Por eso Pablo tiene que escribir: el que empezó la buena obra la terminará hasta el fin de los días. El alfarero empezó la buena obra en ti. Hasta que no estés terminado, no acabará contigo, no te entregará. Seguirá dándote forma. Aleluya. Algo bien interesante, y vamos a ir un poquito atrás, y es que antes de ponerlo en las ruedas, el alfarero tiene que amasar para sacar las burbujas de aire. Yo no sé cuántos de nosotros el Señor ha tenido que amasar nuestro interior, sacar ese orgullo, ese aire que tenemos por dentro. Esa autosuficiencia que dice: yo sí puedo. Oh, yo sí puedo salir de esa crisis. Yo sí puedo salir de ese vicio. Yo sí puedo salir de esa atadura. Pero el Señor, te tengo algo bien interesante. Si Dios no amasa tu interior, esa autodependencia no saldrá de ti. Ese orgullo no saldrá de ti. Por eso el alfarero tiene que tirarte en la mesa, amasarte con sus manos. Y ese proceso puede, aleluya, puede traer presión. Y tú creerás que esa presión te está matando, pero es salvándote la vida. Aleluya, esa presión te salvará la vida, porque es que está sacando lo que no le pertenece. Ese aire de orgullo que nos inflan, que nos hacen creer grandes, que nos hacen creer que sí, que nosotros sí somos. El Señor quiere trabajar con nuestro interior, porque es que lo que vamos a aportar es más grande que todo lo que podamos cargar aquí en esta tierra. Lo que tú vas a aportar como vasija es más grande que todo lo que tú puedes alcanzar en esta tierra. Aleluya. Pedro se sintió así una vez en su vida, y el maestro tuvo que trabajar con él. Cuando preguntaron quién iba a traicionar al maestro, Pedro le dijo:
yo no. Yo nunca lo haré. Y es verdad. Eso no estaba en sus deseos. Pero muchas veces nuestros deseos no es lo que tenemos adentro. Lo que tenemos adentro es diferente. Por eso David decía: escudriñame, aunque aún lo que no sea, aún mis pecados ocultos, sácalo de mí. Pedro se creía autosuficiente. Pedro dijo: yo nunca te negaré. Yo nunca voy a refutar de mi fe. Pero cuando llegó el momento, el padre se lo tuvo que decir sentado a la mesa. Le dijo: Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y eso hablaba de lo que Pedro sentía en su interior, de la autosuficiencia que él tenía, del orgullo que él sentía, porque ya quizás el maestro le había dicho: oye, sobre ti edificaré la iglesia. ¿A cuánto Dios le ha dado palabra? Esa palabra será cierta, pero Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tú cargas no lo puedes cargar con orgullo en tu interior. Porque lo que tú cargas no lo puedes llevar con amargura en tu interior. No puedes cargarlo con ese pecado en tu interior. No puedes cargarlo, con ese odio que quizás tienes en tu interior por lo que te hicieron. Porque te hablaron mal, porque te hicieron esto y lo otro. El Espíritu Santo y Dios como Padre quiere trabajar todo en nuestro interior. Amén. Y el Espíritu Santo hace una pieza clave aquí. Y es que Él es el agua que puede suavizar nuestra masa para ser trabajados por el gran alfarero. Si el barro no tiene el agua suficiente que necesita, cuando el alfarero ponga sus manos sobre él, se va a desbaratar. ¿Tú sabes por qué? Porque será muy rígido. Y cuando la presión del gran alfarero es depositada sobre la masa, tú vas a salir volando en 1000 pedazos. Por eso el Espíritu Santo tiene que entrar como esa agua viva y ablandar nuestros corazones. Aleluya. Hacer convencernos de pecados. Decirnos: Señor, realmente yo te necesito a ti. Padre, sin ti yo no sé lo que yo sería. Aleluya. Todo ese orgullo va a salir cuando reconozcamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, y como que dependemos de Él en todo momento. Esa agua del Espíritu Santo también trae unidad, porque es que permite que el polvo se mantenga unido, que el barro se mantenga unido. Trae consistencia también. Aleluya. Es que hace que nuestra vida sea manejable por el alfarero. Bendito eres, Señor, bendito eres. Y es que necesitamos eso en nuestras vidas. Sin Él no somos nada. Bendito eres, Señor. Por eso Pablo, cuando sentía que estaba haciendo lo correcto, que perseguía a la iglesia, estoy hablando de Pablo antes de la conversión, él se creía que lo tenía todo. Él se creía que estaba haciendo lo correcto por Dios y perseguía a la iglesia, pero el Espíritu Santo tuvo que entrar en su vida. Dios tuvo que ablandar el ego que él tenía. Lo tuvo que dejar ciego por 3 días y hasta que el Espíritu Santo no vino sobre su vida y quitó las escamas, él no pudo ver lo errado que él estaba. Por eso muchas veces aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero si no tenemos al Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida,
el Padre no puede trabajar con nosotros. Es que tenemos que dejar todo lo que conocemos, nuestras escamas de los ojos tienen que ser quitadas para poder ser dócil delante de Dios, para poder verlo a Él en cada proceso de nuestra vida, para no decir ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sino para aceptar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para traer dirección. Aleluya. Ya después que todo eso está ready, ¿verdad? Que ya la masa está lista para ser puesta en la rueda, se necesita que esté fijada en el centro, porque comenzará a dar vuelta. Y es que cuando el alfarero comienza a darle forma a la vasija, la rapidez con que va la rueda es bien rápida. Es bien rápida, por eso la masa necesita estar bien fijada, bien centrada. Porque si no, sale volando y el alfarero tiene que empezar totalmente de nuevo. Y para eso necesitamos centrar nuestra vida en Cristo Jesús. Jesús necesita ser nuestro centro de vida. Jesús necesita ser nuestro anclaje. Jesús necesita darle la dirección que nosotros necesitamos para que el alfarero con sus manos pueda trabajar fácilmente. Por eso necesitamos a Cristo para ser centrado perfectamente. Por eso necesitamos a Cristo, porque si no tenemos a Cristo, a la primera vuelta vamos a salir volando. Al primer problema vamos a salir corriendo. A la primera cosa nos vamos a desbaratar, porque somos barro y el barro es fácil de desbaratar. ¿Usted sabía eso? Que es muy fácil de desbaratar un barro. Por eso necesitamos las manos del alfarero arriba de nosotros, para que nada nos pueda destruir, para que simplemente Él nos pueda dar la forma que sí necesitamos. Y le dije al principio que cuando el alfarero va a empezar a hacer una obra, él necesita tener un diseño claro de lo que él quiere hacer, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que es el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros? El diseño que Dios quiere ver es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Que cuando te vean puedan decir: ahí habita Jesús, ahí habita Cristo, aleluya. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Y es por eso que Dios quiere crear la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Va a ser doloroso, va a ser, Él va a tener que trabajar muy difícil en nosotros, o muy fácil para Él. Quizá para nosotros será más difícil que para Él, ¿verdad? Pero para darte la forma de Cristo, para llevarte a la estatura de Cristo, yo creo que tu vida tiene que dar muchas vueltas en esa rueda. Y yo creo que el alfarero tiene que poner sus manos muchas veces, una y otra vez, porque si es por nosotros nos desviamos a la primera. Por eso es que necesitamos a Cristo como el centro. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que podamos ser moldeados. Y por eso es que necesitamos las manos del Padre sobre nosotros. Amén. Y es que
hubo alguien en la Biblia que tuvo que dejar ser moldeado por Dios, porque la vida lo llevó a una velocidad muy fuerte. Y estoy hablando de José. José tuvo una de las infancias quizás más difíciles. ¿Por qué? Ustedes dirán, Jerry, pero él era el favorito de sus padres, o de su padre, de sus padres también, porque para Sarai él era para Sara él era el más preciado, ¿verdad? Pero para sus hermanos no lo era. Y él tuvo que pasar por muchas cosas, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos. Fue vendido por las personas que deberían de cuidarlos. Por las personas que deberían de darle apoyo, porque él era el más pequeño, ¿verdad? Fue falsamente acusado por la esposa de Potifar. Y eso lo llevó a la cárcel. Después que estuvo en la cárcel, el Señor lo pudo llevar al palacio, pero para él llegar al palacio tuvo que pasar muchas cosas. Y eso lo hace una prefiguración de Cristo. Cuando él llega a la cumbre de Egipto, ¿verdad? Él pudo decir estas palabras. Y él pudo entender que todo lo que él tuvo que pasar era necesario. Hay muchas cosas que no te van a hacer sentido ahora, pero son necesarias para preservar tu generación. Hay muchas cosas que no te van a hacer sentido ahora. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esta vicisitud? ¿Por qué yo tengo que sufrir esta enfermedad? ¿Por qué me tienen que hacer eso a mí? Pero es necesario para tú poder guardar tu corazón, el de los tuyos. Aleluya, para que tus hijos no se pierdan, para que tu familia no se pierda, para que puedan reconocer que Dios vive en ti. Y por eso José pudo decir en Génesis 50:20, dice: ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios lo encaminó al bien. Hay personas que pensarán que te están haciendo mal, pero te están arrojando a tu propósito. Hay circunstancias que tú dirás, pero yo no salgo de esto, pero te están arrojando a tu propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese propósito? Aleluya. El propósito es cargar a Cristo en nosotros. Aleluya. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es que cuando las personas te ven y preguntan ¿cómo es que Él nos ha vuelto loco con esa situación que le está pasando?, tú puedes decir: la excelencia es de Dios y no de mí. Es que cuando tú pases por esa prueba, tú podrás decir: la excelencia, la gloria le pertenece a Dios. Cuando personas que te vieron como tú eras antes y te ven ahora, podrán decir: realmente Dios existe. Cuando los médicos dicen, cuando no hay explicación médica para tu caso, pero tú estás sano, tienen que decir: realmente Dios existe. Realmente Dios existe. Porque cuando pasamos por cada una de estas cosas, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Y es que nuestra fragilidad, simplemente apuntan a la gloria de Dios.
Porque es que nosotros no podemos hacer nada si no es por la gloria de papá. Es que nosotros no podemos hacer nada si Él no fija su mirada en nosotros. Aleluya. Nosotros no somos suficientes para este mundo, para lo que trae este mundo. Cristo sí. Por eso Pablo escribe y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es que vamos a ser moldeados por el alfarero, pero vamos a cargar la gloria del Padre, que es Cristo Jesús. Aleluya. Es que te van a conocer porque van a decir: realmente ahí va un hijo de Dios. Somos vasos frágiles, pero Él nos ha hecho fuerte. Diga el débil. Aleluya. Y en esta mañana, en esta tarde ya, yo espero que el gran alfarero haya hablado a tu vida. Y que tú puedas reconocer la fragilidad que tenemos delante de Dios. Pero no solo eso, sino que podamos reconocer que si vamos al taller del gran alfarero, podemos ser una vasija de honra. Podemos cargar el peso del evangelio. Podemos cargar a Cristo como fue pensado allá en el principio. Cuando el Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando puedes decir: si no hubiera sido por Cristo, yo no estuviera aquí. Si Cristo no hubiera sido mi centro, mi vida no estuviera aquí. Y es que en esta mañana el alfarero quiere recordarte que Él te formó con sus propias manos. Y que eso no te hace cualquier cosa, que eso te hace una pieza valiosa para Dios. Y para este mundo también. En esta mañana quiero recordarte nuevamente que necesitamos al Espíritu Santo para que podamos ser uno con Cristo. Aleluya. Y necesitamos a Cristo para ser el centro de nuestras vidas. Lo necesitamos a Él cada día. Aleluya. Que aunque somos humildes, el Señor puede tener un propósito valioso para cada uno de nosotros, y es llevar el evangelio, la salvación a nuestras familias, a los demás, que cuando nos vean a nosotros puedan decir: Cristo realmente vive en Él. Aleluya. Y que podamos darle la gloria en todo lo que somos, y podamos decir: la gloria es de Dios, por hoy, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie, iglesia. Y en esta tarde yo quiero hacer un llamado. Y es que reconozcamos que necesitamos del alfarero. Que reconozcamos que necesitamos esa intervención divina en nuestras vidas. Que reconozcamos que necesitamos las manos del gran alfarero sobre nuestras vidas.